Hola a todos, bienvenidos al canal Apromagar. Mi nombre es Fernando Rojas y en el video de hoy vamos a ver la estructura de los archivos y carpetas de un proyecto de Ionic Angular. Eh, en el video anterior habíamos visto que cómo crear el proyecto de Ionic por primera vez con el comando Ionic Start y vimos pues cómo desplegarlo con el comando Ionic Serve en un navegador. En el día de hoy pues vamos a ver cada una de estas carpetas a que hace referencia y cada uno de los archivos. Listo, comenzamos pues desde lo más general hasta lo más específico. Entonces comenzaremos pues por la primera carpeta, E2C. Aquí pues básicamente se encuentra el código para escribir test, pruebas unitarias y demás de la aplicación. Por el momento pues esta carpeta no la vamos a usar. Eh, esa carpeta de Node Modules, acá se encuentran todos los módulos y librerías de Angular a utilizar. Esta carpeta pues se genera automáticamente cuando creamos el proyecto y cada vez que instalamos una dependencia a un módulo por el npm eh, se va creando acá pues digamos que su respectivo módulo. Cuando es un proyecto digamos que compartido y lo tenemos bajo un control de código y demás, la otra persona puede instalar sus módulos o puede digamos que modificar, ¿cierto? Cuando lo vamos a correr no nos ejecuta porque tiene errores de que no encuentra ciertas referencias. Entonces con el comando npm install él busca pues todos los paquetes que tenga configurados en el archivo package.json y reconstruye esa carpeta de node modules con los módulos que faltan. No debemos tocar, pues digamos que acá no tenemos nada que hacer, son cosas pues automáticas que se van creando. Listo, esta es en sí la carpeta que nos interesa, es la carpeta donde está todo el código de la aplicación, la SRC, donde tenemos pues todo el contenido de nuestros archivos, de nuestros componentes, de los estilos y demás. Acá es principalmente pues donde vamos a incluir todo el código que vamos a hacer. Ahorita navegamos por cada una de estas carpetas. Listo, la siguiente está www, que puede ser llamada así o puede ser llamada pues digamos que de otra forma, depende de cómo la configuremos, pero pues ahí es donde básicamente se encuentra todo el código compilado de la aplicación. Es decir, cuando hacemos un Ionic Build o Ionic Build Prod, que es para publicarlo el código ya compilado y publicado para un sitio, ¿cierto? Para un servidor. Entonces son todos esos archivos que se generan de forma automática. Y pues digamos que ahí no tenemos que hacerle tampoco ningún tipo de modificación ni nada. Vamos. Listo, viene un archivo que es el gitignore. Este pues digamos que tiene todos los temas de configuración y demás para cuando manejamos código fuente y git. Por el momento pues tampoco lo vamos a utilizar. Angular JSON, entonces este archivo es otro archivo de configuración de la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá tiene lo que les mencionaba ahora de la salida de la carpeta, que puede ser www o el nombre pues que le designemos. Tiene pues cuál va a ser el archivo de index, cuál va a ser el archivo main y demás, ¿cierto? Los assets en donde los guarda, los archivos globales, los estilos y demás. Esto pues digamos que es lo que se crea por defecto. La idea pues tampoco es modificarlo, pero pues sí saber para qué se utiliza. Listo. El siguiente archivo
browser list. Digamos que este se utiliza para ajustar las salidas CSS y JS para admitir navegadores específicos. Entonces, digamos que acá están como los soportados, con los cuales no soporta y demás para cuando se va a compilar en cierto navegador, ¿no? En la versión de cierto navegador. Este es otro archivo de configuración para el capacitor. El capacitor, pues como ya lo hemos nombrado en varias oportunidades, es lo que me va a poder hacer que este código que estoy eh, haciendo multiplataforma lo pueda pasar a un código nativo, ya sea Android o iOS. Por ahora tampoco pues lo vamos a manejar. Ionic Config. Entonces también hay aquí pues digamos que está la configuración básica de nuestro proyecto. Vemos el nombre, vemos bueno, algunas cosas ya cuando manejemos el capacitor y el tipo pues que es un tipo Angular, lo creamos como un proyecto de Angular. El siguiente archivo, karma conf, ese se va a utilizar para una configuración de karma cuando se utilizan las pruebas unitarias, más que todo para eso, para pruebas unitarias. Entonces, por el momento pues tampoco lo vamos a usar. Listo, este package look.json y este package.json, como lo mencionaba ahora que hablamos de los node modules, tiene todas esas dependencias de paquetes y módulos que se instalaron. Entonces, cada vez que se instala un módulo, una dependencia con el np, crea una carpeta acá en el node modules y adicionalmente nos crea acá pues como la referencia. Entonces con el nombre de la dependencia, en qué versión está y demás, para que cuando lo necesitemos, como les decía, o como cuando de pronto por alguna razón el node modules falle o tengamos algún tipo de error ahí porque no sé, borramos una carpeta o porque estamos trabajando en equipo y de pronto alguien instaló un módulo nuevo que nosotros no tenemos, simplemente este archivo pues va a tener la dependencia. Simplemente pues es instalarlo el módulo que nos falta o como les indicaba con el npm install, él reinstala los módulos que faltan. Listo. Adicionalmente pues vemos que también hay unos scripts y era lo que les mencionaba en el video pasado de que se podría ejecutar con Ionic Serve o también con ngserve. ¿Por qué? Porque miren que también digamos está como dentro de los comandos que se puede utilizar. Lo mismo el ngbuild, igual a Ionic build, ¿cierto? Que sería ahí como la contraparte en Angular, ngtest, nglead y e2e para pruebas. Listo. Entonces además pues digamos que están estos. Se encuentra pues también el nombre de la versión, el nombre del proyecto, en qué versión, el autor y demás, cierto. Entonces pues digamos que este es el archivo de configuración de todos los paquetes. Listo. Siguen los archivos tsconfig app.json, tsconfig.json y tsconfig spec.json. Entonces, todos estos archivos contienen información necesaria para cuando vamos a compilar el TypeScript, ¿cierto? El TypeScript de Angular. Eh, por ahora, pues no necesitamos editar estos archivos. Ya digamos que se crean de acuerdo a lo que necesita el proyecto. Listo. Y ahora sí, digamos que nos vamos para cada una de las carpetas. Entonces acá dentro del src, que es donde decíamos que pues teníamos todo el código que vamos a generar, ¿cierto? Entonces en esa carpeta que se encuentra, entonces tenemos la carpeta app, que es donde van a estar todos los módulos, todos los componentes, los servicios, toda la parte de la lógica de la aplicación, el ruteo y demás, ¿cierto? Entonces acá podemos
ver pues las carpetas de los tabs que ahorita pues las nombramos, los archivos de ruteo y demás. Después tenemos esta carpeta de Ascents. Esta carpeta es pues donde almacenamos todos los recursos que necesitamos para la aplicación, como imágenes y demás, iconos. La siguiente carpeta es Environment. Entonces esta carpeta tiene dos archivos. Este Environment PropTS y Environment. Entonces, ¿cómo funciona? Podemos definir variables de entorno para los dos ambientes. Entonces, tanto para producción como para pruebas o para desarrollo. De momento pues no nos preocupamos por esto, pero pues digamos que está abierta la posibilidad para cuando vamos a hacer pruebas. Entonces podemos tener unas variables acá, por ejemplo, no sé, le pegamos a cierta ruta de un backend. En producción pues ya le pegamos esa a otra ruta, cierto, a otros archivos, o digamos que acá tenemos una base que se llama diferente y acá otra, entonces digamos que es para ese tipo de cosas. Listo, en esta carpeta de TEMS, pues por ahora solo se crea con este archivo variable CSS, y ahí pues se definen todas las variables de CSS de Ionic. Por defecto vienen definidos algunos colores que se van a utilizar y demás, ¿cierto? Entonces se crea automática y pues tiene ciertos variables. Igual podemos pues crear nuestros nuevos temas, nuestras nuevos estilos y demás. Hay algo pues que tiene este archivo, y es que como podemos ver, no es un archivo CSS, sino es un archivo SCSS. ¿Qué quiere decir esto? Que no es en sí, digamos que el CSS normal que utilizamos, que hemos trabajado pues de pronto en HTML, que lo han trabajado nativo, pues normal, sino viene como un híbrido con los archivos de SAS. Los archivos SAS pues son extensión SASC, y digamos que son definidos como un CSS con superpoderes, porque pues digamos que tiene ciertas características, tiene cierto manejo que nos da como más ayudas. Además podemos pues reducir todo el tema de la sintaxis de los corchetes, de los punto y coma y demás, elementos anidados. Y estos SCSS, pues digamos que son ahí como un híbrido. Podemos utilizar la sintaxis de los CSS con comillas, con punto y coma y demás, pero también nos da ciertas funcionalidades que tienen esos archivos SAS. Entonces, esa es como la característica de estos archivos. Listo. Como vemos también el siguiente archivo, el global, también es un SCSS. Entonces, este también pues tiene como los CSS globales para toda la aplicación. El siguiente archivo index, pues es el punto de entrada a nuestro proyecto, a nuestra aplicación. La mayoría de las veces pues no cambia, ¿cierto? Si necesitamos hacerle algo, pues que sea como para general en la aplicación, sino pues simplemente queda así. El main también es el punto de entrada principal de nuestra aplicación, y acá pues no tampoco necesitamos cambiar nada. Como vemos, este main está llamando a un add module, ¿cierto? Y ese add module está dentro de la carpeta app. Entonces vamos a terminar con estos archivos que nos faltan y nos devolvemos para ver esto cómo se llama entre sí. Listo, el siguiente, polyfills. Este polyfills es un archivo de configuración que se genera pues a partir del proyecto de Angular. No necesitamos pues tampoco cambiarle nada. Hay veces que
para tener mejores compatibilidades con ciertos navegadores, por lo general Internet Explorer, pues le importamos acá ciertas librerías o hacemos ciertas modificaciones, pero pues si no, no es necesario. O si tenemos algunos archivos de esta librería Web Animation JS, si no, pues digamos que no se necesita cambiarle nada. El siguiente archivo, test, también pues es requerido por lo que hablábamos ahora del karma config, y se utiliza pues también para pruebas unitarias con este otro. Listo. Y el último archivo, este son flags ts, lo crean los últimas versiones de los proyectos de Angular, y es como para solucionar ahí un inconveniente que se tenía. Entonces, ¿qué pasa? Angular usa una librería llamada SonJS que lo ayuda a determinar cuándo ejecutar una detección de cambios. Entonces, digamos que a partir de la versión 08.27 de esa librería, algunos componentes web hacen que se ejecute esa detección de cambios. Entonces, eso puede tener, pues, digamos que efectos secundarios que no queremos, que hacen que se vuelva más lento al iniciar una cantidad de componentes. Entonces, para evitar esto, este efecto pues adverso, se crea este directorio o se crea este archivo en esa ubicación con esta línea de código que vemos. Eso es para eso, y pues se queda automático, entonces tampoco tenemos que modificarlo, ¿cierto? Esa es como la estructura básica, pues digamos que de todo lo que se compone. Ya mirando, como veíamos ahora, el main llama un add módulo, ¿cierto? Entonces ese add módulo es como el módulo principal. Entonces acá con control y con clic podemos irnos a dicho componente que se referencia allá, o a dicho módulo. Entonces ese main referencia a este add módulo, que es como el que carga los componentes y módulos para todas las páginas del proyecto. Es el principal módulo. Entonces, ¿qué contiene esto? Entonces contiene unas declaraciones, que acá vemos que tiene otro componente, contiene imports a diferentes módulos que se tienen, cierto, de ruteo y demás. Tiene algunos servicios y proveedores que vamos a utilizar. También pues de pronto componentes de Bootstrap, o si utilizamos qué sé yo, otros módulos para ciertos plugins o ciertos librerías específicas para un control específico, digamos un calendar, un scheduler o mapas o cosas de ese estilo. Entonces todo eso va a ir acá incluido pues en los imports, en los servicios, si tenemos servicios y demás. Por ahora pues digamos que tiene lo básico y tiene pues un llamado al add component, ¿cierto? Entonces el add component, acá igual con control y clic nos vamos al add component. Este pues es el archivo que carga después de ese enrutado, de que el enrutado se haya validado mediante el add module, y es un archivo pues que inicia como tal la aplicación. Entonces acá vemos que hace un initialize app. Entonces acá se inicializa como tal la aplicación. Entonces acá podemos hacer varias cosas, ¿no? Como es el punto pues de cargue o inicial, donde empiezo a inicializar mi aplicación, se pueden hacer varias cosas: validar una sesión, se podría, si es una aplicación multilingüe, definir el idioma por defecto. Si tengo, no sé, una aplicación que tiene una base de datos local, pues crear la aplicación, crear la base de datos. Si es, digamos, una base de datos SQLite, entonces la creo, la reconfiguro con ciertas tablas. O si, no sé, la base de datos ya está, entonces simplemente puedo ir al backend, a un servicio, y sincronizar ciertas tablas que necesito para el funcionamiento de mi aplicación. Entonces digamos que acá
pueden hacer muchas cosas dependiendo de lo que se necesite. Es el punto, como lo dice, de inicializar la aplicación. Entonces ahí se puede hacer pues todo ese tipo de cosas. Eh, Listo. Este componente, pues digamos que inicializa. ¿Qué más tiene? Tiene pues en su HTML esta etiqueta Ionic Router Outlet. ¿Esto qué hace? Entonces esto es un componente que utiliza el enrutamiento dentro de la aplicación, dentro de una aplicación Angular. Este add component pues no tiene nada, no tiene nada en los estilos. Este archivo, que lo vamos a ver cada vez que creemos un componente, es para pruebas unitarias, para pruebas del componente. Y como veíamos pues el add component. Está el archivo add routing module que maneja todo el enrutamiento hacia los diferentes componentes. Ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona a detalle. Tenemos estas cuatro carpetas de tabs. Entonces recordemos que iniciamos o creamos la aplicación de Ionic con el template de tabs. Entonces estas se crean automáticamente. Esta pues es como el orquestador o el que maneja los demás tabs y pues cada uno de los tres tabs que se tiene. Y adicionalmente crea otro componente que es un componente hijo que está llamando dentro de los tabs. Cada uno de esos, vamos a ver que cuando uno crea un componente, siempre crea pues su HTML, ¿cierto? Donde va todo el código HTML, donde van a ir todos los estilos, este archivo de spec, que como lo veíamos es donde pues se configuran como tal las pruebas unitarias, el TypeScript, que es donde va toda la lógica de mi componente, donde voy a incluir todos los llamados a base de datos, a un servicio de pronto externo para llamar un API REST y demás. Ahí va toda esa lógica y todo el comportamiento del HTML donde se maneja un módulo propio pues de ese componente donde como lo veíamos se importan todos los módulos de funcionalidades o todos los diferentes componentes que vaya a usar. Entonces la diferencia del módulo general, los import que ponga ahí funcionan para toda la aplicación, para todos los componentes. Acá simplemente funcionan para los componentes que están a este nivel. Y tiene pues también un routing, un archivo de routing que va a hacer pues también todo el enrutamiento. Acá vemos que pues enruta cada uno de los tabs y listo. Entonces ahí resumiendo, siempre van a haber un HTML, una hoja de estilos, CSS, un archivo spec y el TypeScript. Y adicionalmente el módulo y un routing. Vemos que en las demás pues se comporta de la misma manera. Y que acá este está llamando el otro componente, que es este de acá, que tiene pues la misma estructura. Esa sería pues la estructura ya a nivel más interno de toda la aplicación, de todo el SRC para una aplicación de Ionic generada pues a base de un frontend Angular. Eso es todo por el video, espero pues les haya gustado. Si es así, no duden en darle me gusta, en suscribirse, en activar la campanita para poder continuar con los tutoriales de Ionic. Si tienes alguna inquietud, de pronto no te sirvió algo, nos vemos pues en el próximo video.